y el tema con el que vamos a iniciar se llama Infierno y Purgatorio. Comencemos con el libro del Génesis capítulo 2, versículo 15. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva que no deben comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque morirán. Vamos a escucharle. Génesis 2:15. Yahvé, Dios, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Escuchen el mandamiento que le dio. Le dijo: puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre. No comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y escuche cuál sería la consecuencia si se cometía ese pecado de violar el mandato de Dios. Óigalo. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ahí está. Ten la seguridad de que morirás. Y ustedes ya saben en qué terminó la historia. El hombre y la mujer comieron y de ahí viene la muerte. Pero no solamente no se refiere simplemente la muerte material, sino también que a causa del pecado puede venir la muerte espiritual. Esto es lo que hoy vamos a tratar. El pecado nos lleva a la muerte espiritual. Nos lleva a desobedecer a Dios. El pecado nos lleva a la enemistad con Dios. Ahora bien, si hemos pecado, merecemos un castigo por desobedientes. Y aquí es donde podemos ver, según la doctrina de la Iglesia Católica, dos sentencias que Dios puede darle al hombre a causa del pecado. Una, la sentencia de lo que llamamos purgatorio, que en el mundo podríamos conocerlo en la cárcel normal. Cuando un juez dictamina una sentencia, puede ser de dos maneras. Una, cadena perpetua. Eso está mostrando que es cadena perpetua. A eso es lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos infierno. Cadena perpetua. De ahí no sale. Y si se muere y vuelve a vivir, otra vida también. Es cómico. Pero también hay otra sentencia, que es la sentencia. El juez dice: usted se robó un carro, usted es condenado a 20 años de cárcel. De ahí saldrá cuando haya pagado la condena. A eso nosotros lo llamamos purgatorio. De modo que en la Iglesia Católica se enseña: toda desobediencia a Dios es un pecado y merece un castigo, merece una sentencia. ¿Dónde está la diferencia entre la doctrina protestante y la doctrina católica? Que en la doctrina católica se dice: una persona muere en pecado y esa persona es condenada. Pero esa condenación tiene dos sentidos. El juez dictamina una sentencia, una condena. Cadena perpetua o 20 años de cárcel. Según la doctrina protestante, cuando una persona muere en pecado, no importa el pecado que sea que se robe $1 o sea que mate a su madre, los dos van al infierno.
cadena perpetua, no hay purgatorio. Por eso San Juan escribe una carta, primera de carta de San Juan, capítulo 5, versículo 16, y San Juan es el que pone la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Observen ustedes que la doctrina protestante se va para el suelo. Lo protestante dice, todo pecado manda a la persona al infierno. Toda persona que muera en pecado, aunque sea que se haya robado $1, al infierno maldito por toda la eternidad. La Iglesia Católica dice, no, pero es que la Biblia dice otra cosa. Vamos a escucharlo. ¿Qué dice la Biblia? Y ustedes sacan sus propias conclusiones. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Aquí ya comenzó la distinción, la diferencia. Aquí ya le está tirando la doctrina protestante por el suelo. El que ve a un hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte. Usen la inteligencia que Dios nos ha dado. ¿Qué está gritándonos San Juan? Que no todo pecado lleva a la muerte, y esto se refiere a la muerte eterna que ustedes y yo católicos llamamos infierno. Pues dice la Biblia, no todo pecado lleva a la muerte. Si no todo pecado lleva a la muerte, ¿de dónde sacan los protestantes la doctrina falsa de decir que todo pecado, por muy pequeño que sea, va al infierno la persona, a la muerte? Ahora ponemos frente a frente la doctrina protestante con la doctrina de las Sagradas Escrituras, y verá que una cosa es lo que dice la Biblia y otro lo que dicen los protestantes. Repítalo de nuevo. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. De los que no llevan a la muerte. Señor protestante, ¿cuál es ese pecado que no lleva a la muerte? A usted su pastor le enseñó que todo pecado lleva a la muerte. ¿Ve cómo se lo vacilaron? ¿Ve cómo le tomaron el pelo? ¿Ve cómo le engañaron? Los pecados que llevan a la muerte manda a la persona al infierno. Los pecados que no llevan a la muerte manda a la persona al purgatorio, porque no es la muerte eterna, va a una sentencia y de ahí sale cuando haya pagado hasta el último centavo, que ahorita vamos a ver. Repítelo y sigue. El que ve a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Sigan. Ore por él y Dios dará vida a su hermano. Ore por él y ¿qué le dará Dios? Vida. ¿Qué fue lo que perdió allá con Adán y Eva cuando ellos pecaron? Perdieron la vida y cayeron a la muerte. Pero dice la Biblia, ore por él y Dios le dará vida. Entonces hay una opción, una oportunidad a rogar por esa persona para que Dios tenga piedad y misericordia. Entonces ahí es cuando la Iglesia Católica dice el purgatorio es fruto de la misericordia de Dios, que le da una nueva oportunidad a las personas y da la opción a que nosotros roguemos por ellos. Así es la misericordia de Dios y está escrito. Hacer una preguntita al hermano que no pertenece a la Iglesia Católica y me interesa que me haga esa preguntita. Un aplauso para él. Y me le trae, aquí está la sillita, adelante, porque así es que me gusta a mí. Présteme, acérquele ahí. No, tiene que ser con aquel micrófono. Aquí, acérquese aquí con aquel micrófono. Bienvenido. Mucho gusto. Encantado. ¿De qué iglesia pertenece?
Soy de la Ay. iglesia. Ay, si quieres, siéntate aquí. Ajá. Soy de la iglesia La Luz del Mundo. Un aplauso para el hermano. Pertenece a la iglesia Luz del Mundo. Yo la pregunta que le vengo a hacer a él es: Acérquese el micrófono. Ajá. ¿en qué parte de la escritura habla del purgatorio? Yo diario leo la Biblia y nunca he hallado la palabra purgatorio en la Biblia. La primera cosa, la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Esa no existe. No la busque porque no existe. Como la palabra evangélico no existe en la Biblia, no la busque porque eso no existe. ¿Sí? Ellos dicen, yo soy evangélico, eso no existe en la Biblia. Pero sin embargo se llaman evangélicos, no hay ningún problema. ¿Por qué se llama evangélico? Porque dice, bueno, porque creemos en el evangelio, pues listo. ¿Por qué se llama purgatorio? Porque va a purgar. Listo. Pero la doctrina, esa sí se la voy a mostrar, porque a nosotros nos importa es la doctrina, no la palabra. Hermano, ¿usted ¿cómo se llama? Daniel. Hermano Daniel, usted le puede poner el nombre que usted quiera. Nosotros le ponemos los católicos purgatorio para decir que vamos a purgar, a pagar. Por eso, usted le pone el nombre que usted quiera. Pero sí le voy a mostrar la doctrina del purgatorio, donde usted va a pagar. ¿Sí? Y que de ahí puede salir. Antes de mostrarle la primera, bueno, que incluso la que estamos leyendo, agarre el micrófono porque le voy a hacer alguna pregunta. Ajá. La primera pregunta es, si usted tiene un hermano que esté metido en un pecado, no sé, el pecado más grande que usted se pueda imaginar, si esa persona se arrepiente, bueno, usted ora por esa persona para que se arrepienta, ¿usted cree que Dios lo puede perdonar? Claro. Segunda pregunta. Escuchen la respuesta de él. ¿Usted cree que usted pudiese orar por esa persona que está viviendo en pecado mortal para que Dios le dé la oportunidad del arrepentimiento, para que cambie y se salve? Claro. Y la tercera pregunta. Oigan la respuesta. ¿Y usted cree que Dios puede escucharle? Claro. Listo. De modo que, pero eso mientras está aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. ¿Después que murió? No. No. Ahora ustedes van a ver que la Biblia, las Sagradas Escrituras, que él me dice que le demuestre con la Biblia, va a decir todo lo contrario a lo que él dice. Y afirma lo que enseña a nosotros. Por ejemplo, vuélvame a leer la cita que estamos leyendo. Versículo 16. El que vea a su hermano cometer un pecado de los que no llevan a la muerte. Una persona, usted ve a su hermano, yo le pregunté que si podía orar por su hermano y si Dios lo escuchaba para que esa persona cambiara y tuviera vida. Y usted me dijo que sí, mientras está aquí en la tierra. Y de eso todos estamos, claro, aquí en la tierra. El problema es cuando se muera. Que ahí es donde él dice, a ver, pues yo le voy a mostrar que lo que está hablando San Juan no es de aquí, cuando esté aquí en la tierra, sino cuando la persona muere. Porque cuando está aquí en la tierra, usted ve a un hermano que ha cometido el pecado más grande del mundo, usted puede orar por él y Dios lo puede transformar. Y ustedes lo escucharon que él lo dijo. Pero ahora escuchen lo que sigue. Ore por él y Dios dará vida a su hermano. Y Dios dará vida a su hermano. ¿Por qué nosotros decimos que es cuando se muera y no cuando aquí en la tierra? Ponga cuidado lo que sigue. Hablo. Por supuesto, del pecado que no lleva a la muerte. Hablo, por supuesto, del pecado que nos lleva a la muerte, que nosotros llamamos infierno. Dale. Porque también hay pecado de muerte. Hay pecado de muerte, pongan la lupa. Por esos pecadores no pido oración. Por esos pecadores no se pide oración, porque ya no hay remedio.
Porque ya es un pecado que lleva a la muerte, que es la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando un hermano ha muerto en pecado que no es del infierno, ore por él y Dios le dará vida. Pero si es un pecado que lleva al infierno, ya la persona de ahí no sale. No se recomienda, dice que va a orar por él, si ya está en el infierno no puede salir. ¿Por qué decimos que es el infierno y el purgatorio? Porque él mismo dijo, y ustedes lo escucharon, si quieren retrocedan el video, que él podía orar por su hermano por muy grande que sea el pecado. Y de eso estamos de acuerdo. Mientras está aquí en la tierra, por muy grande que sea el pecado, podemos orar por él. Pero ya después de muerto, no. Solamente si es un pecado que nos lleva a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte. Aquí es donde la Iglesia Católica diferencia infierno, pecados que llevan a la muerte, que ya no se puede orar por ellos porque no sirve esa oración por esa persona. Y otro, que muere en pecado que no es de muerte, por ellos sí se puede orar y Dios tendrá misericordia de él.